Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Es un placer dar la bienvenida a esta nueva exploración a fondo. El objetivo de hoy es desentrañar uno de los debates históricos y tecnológicos más fascinantes. La verdadera invención del teléfono. Un tema apasionante, sin duda. La misión que tenemos por delante es analizar una historia llena de genialidad, de espionaje corporativo, traiciones amargas y, una batalla legal que duró nada menos que 125 años. 125 años, sí. Y para lograr esto tenemos una colección documental envidiable sobre la mesa. Así es. Contamos con artículos históricos de la firma IPA-Mark, los registros de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, documentos del bicentenario de Antonio Meucci. Y también los archivos históricos sobre el profesor alemán Johann Philipp Reis. Claro, y por supuesto los registros judiciales de los famosos casos del teléfono que llegaron hasta la Corte Suprema. Vamos a desempacar esto porque el tema rompe por completo con esa visión romántica del inventor solitario, esa imagen de trabajar a la luz de una vela. Exacto. La historia nos enseña que este avance no fue un destello de inspiración aislada en medio de la noche. Fue más bien una carrera de fondo. Una competencia feroz. Sí, que ocurría en paralelo en distintos rincones del mundo. Lo fascinante aquí es que el caso plantea una pregunta fundamental sobre la innovación. A ver. ¿Importa más quién tiene la idea en primer lugar? ¿O quién posee los recursos financieros, legales y comerciales para proteger esa idea? Y llevarla al mercado, claro. Para entender el inicio de esta carrera, debemos viajar en el tiempo y conocer a los pioneros olvidados. El primero en nuestra lista es Antonio Meucci, un inmigrante italiano nacido en Florencia con una historia de vida digna de una película. Es que antes de llegar a Nueva York, Meucci trabajó en La Habana, en Cuba. Ah, en el Gran Teatro de Tacón. Exacto. Era el superintendente técnico de ese teatro, que en su época era el más grande de América. Diseñaba sistemas de depuración de agua y galvanizaba equipos militares. Pero tengo entendido que fue a través de sus experimentos médicos donde ocurrió el gran hallazgo. Así es. Él realizaba experimentos de electroterapia. Era una práctica médica muy popular a mediados del siglo XIX. Sí, lo de las descargas eléctricas. Y en el año 1849, mientras trataba a una persona con descargas eléctricas suaves, logró escuchar la voz del paciente a través del cable de cobre. ¡Qué locura! La vibración del sonido había modulado la corriente. Ese fue el instante preciso en que se dio cuenta de que la palabra podía viajar por medios eléctricos. Es increíble cómo un avance en las telecomunicaciones nace de un tratamiento médico en un teatro en Cuba. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que los grandes saltos tecnológicos a menudo surgen de la casualidad. O de la necesidad humana. Porque Meucci no buscaba crear un imperio global de comunicaciones. Para nada. Y cuando se mudó a Clifton, en Staten Island, en Nueva York, su motivación se volvió aún más personal. Aquí es donde entra la historia de su esposa, Esther. Sí, ella padecía un reumatismo severo que la mantenía postrada en cama de forma permanente. Meucci tenía su laboratorio en la planta baja y a su esposa en el piso de arriba. Necesitaba una forma de comunicarse con ella sin tener que subir y bajar las escaleras todo el tiempo. Y por amor y necesidad, perfeccionó su invento. Creó lo que llamó el teletrófono. El teletrófono. Y el diseño era, muy ingenioso para la época. Su mejor modelo utilizaba un utensilio de torcho. Estaba atravesado por un conductor conectado a una batería. Y con este mecanismo casero lograba transmitir palabras con bastante claridad entre los dos pisos. Era un acto de devoción total, pero terminó en un drama económico desgarrador. Sí, porque en 1871 Meucci logró dar un paso legal importante. Fundó la Teletrophono Company y presentó lo que en el derecho de patentes estadounidense se conoce como un caveat.
bajo el título de Sound Telegraph, me parece. Exacto. Y para dar contexto a quienes nos escuchan, un caveat era una especie de advertencia de patente. Una reserva. Sí, un documento oficial que un inventor presentaba para notificar al gobierno que estaba trabajando en una idea. Esto protegía el concepto durante un año mientras perfeccionaba el modelo final. Era una opción más económica que la patente formal, de muy grave en un barco de vapor. Ni siquiera pudo encontrar inversores entre sus amistades. Y para 1874 no contaba con los $10 necesarios para renovar esa advertencia de patente. Es de no creer. Pensar que el control sobre la invención más importante del siglo se perdió por $10. Es una cifra que hoy parece insignificante, pero en aquel entonces era una barrera real para un inmigrante arruinado. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Muy oscuro. Al no tener el dinero para la patente, Meucci buscó un socio comercial fuerte. Sí. Envió un prototipo y detalles técnicos de su teletrófono a la poderosa compañía de telégrafos Western Union. Buscaba una oportunidad para demostrar su potencial. Y ese episodio con Western Union es indignante. Meucci intentó conseguir una entrevista con el vicepresidente de una filial de la empresa. Y cada vez que iba a las oficinas le decían que no había tiempo, que no había espacio para su demostración. Una táctica de desgaste total. Tras 2 años de insistencia sin lograr que lo recibieran, Meucci pidió que le devolvieran su equipo y sus documentos. Y la respuesta de la compañía fue fría. Le informaron que todos sus materiales se habían extraviado. Extraviado, entre comillas. Exacto. El hombre que tenía en sus manos el futuro de las comunicaciones globales se quedó sin su prototipo, sin protección legal y sin fondos. Esa pérdida del prototipo es desgarradora. Pero lo que resulta fascinante es que el ecosistema de innovación no se detuvo por la tragedia de un hombre. Claro que no. Chispa estaba encendiendo otra mente brillante. En Alemania, había otro visionario enfrentando sus propios demonios. Hablamos del profesor Johann Philipp Reis. Exacto. Reis es una figura fundamental en esta red de eventos. Era un científico autodidacta brillante que dominaba francés, inglés, latín e italiano. Y en 1854 leyó un artículo sobre cómo crear micrófonos. Esa idea se apoderó de su mente de inmediato. Para 1860 ya había construido un prototipo capaz de cubrir una distancia de 100 metros. Y hay un detalle enorme en los registros. Fue Reis quien acuñó la palabra teléfono para describir su aparato. ¿Y cómo funcionaba este primer teléfono alemán? Los registros dicen que utilizaba partes de instrumentos musicales. Así es. El diseño de Reis era rudimentario pero genial en su concepto. Funcionaba por un principio llamado magnetostricción, que es la propiedad de los materiales magnéticos de cambiar de forma al estar en presencia de un campo magnético. Exacto. Su receptor era una bobina de alambre enrollada alrededor de una aguja de hierro de telar, apoyada contra la caja de resonancia de un violín. ¿Un violín? Sí, producía una señal muy débil y requería un voltaje alto, pero demostró que el concepto era viable. Y la forma en que probó que funcionaba es mi anécdota favorita de todas las fuentes que revisamos. Es buenísima. Reis sabía que transmitir simples tonos musicales no era suficiente prueba. Necesitaba demostrar que la voz humana, con todas sus consonantes y matices, podía ser reconocida por otra persona. Y sin que esa persona supiera de antemano qué se iba a decir. Era el método científico en acción. Necesitaba evitar el sesgo de confirmación. Así que inventó una frase en alemán. Una frase elegida a propósito por su dificultad acústica y por su absurdo nivel de rareza. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. El caballo no come ensalada de pepino. ¿Por qué pepinos? Porque si la persona al otro lado lograba entender una oración tan carente de sentido lógico de forma nítida, Reis sabría que su teléfono era un éxito absoluto. Y así fue, ¿lo entendieron? Al escuchar la anécdota resulta graciosa, pero plantea una pregunta muy seria sobre cómo las instituciones reciben las nuevas ideas. Sí, porque a pesar del éxito de la ensalada de pepino, la comunidad científica alemana le dio la espalda por completo. Reis intentó publicar los resultados de sus investigaciones en la prestigiosa revista Annalen Physik. Y fue rechazado sin miramientos. ¿Pero por qué lo rechazaron si el invento funcionaba? Por puro elitismo académico. Sus colegas consideraban el invento como un simple juguete, una curiosidad científica de feria sin ninguna aplicación práctica en el mundo real. ¡Qué ceguera! El propio Reis achacó este rechazo al clasismo de la época.
Sentía, y con justa razón, que lo menospreciaban por ser un humilde maestro de escuela sin credenciales universitarias de renombre. Y de forma muy triste, Reis murió a los 40 años a causa de la tuberculosis, mucho antes de poder ver el impacto global de su trabajo. Así tenemos un panorama desolador. Meucci arruinado en Nueva York y Reis ignorado en Alemania. Esto nos lleva al verdadero clímax del debate. El día que cambió el mundo para siempre. El 14 de febrero de 1876. Ese día es sin duda uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. En cuestión de horas, 2 hombres independientes presentaron documentos para la transmisión eléctrica de la voz. Por un lado, tenemos al joven escocés Alexander Graham Bell. Y por el otro, a Elisha Gray, un ingeniero e inventor profesional muy respetado. Tengo entendido que ese 14 de febrero fue un caos burocrático, porque ambos presentaron conceptos casi idénticos el mismo día. Sí. ¿Qué revelan los registros sobre esto? La coincidencia de ese día es el origen de una controversia monumental que dura hasta hoy. Las fuentes revelan detalles técnicos que levantan sospechas históricas muy serias. A ver. El diseño de Elisha Gray, presentado como una advertencia de patente, describía un transmisor líquido de resistencia variable. ¿Por qué era tan importante que el transmisor fuera líquido? Porque los intentos anteriores usaban contactos sólidos, que solo podían abrir o cerrar el circuito, como un telégrafo. Gray proponía que un cable sumergido en un líquido de alta resistencia, al vibrar con la voz, alteraría la corriente eléctrica de manera proporcional. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y aquí es donde la historia se pone tensa con Alexander Graham Bell. Muy tensa. En el borrador original de la solicitud de patente de Bell, el enfoque principal era diferente. Estaba basado en electromagnetismo. Sin embargo, en el documento final de Bell, el que se aprobó bajo el número US 174-465, aparece un párrafo escrito al margen. Exacto, un párrafo describiendo un transmisor líquido casi idéntico al de Elisha Gray. Eso suena a una coincidencia demasiado conveniente. Diversos historiadores defienden la hipótesis de que los abogados de Bell, al enterarse de la presentación de Gray ese mismo día, sobornaron a un examinador de patentes, llamado Zenas Wilber. La teoría es que Wilber les mostró el documento de Gray a los abogados de Bell, y estos añadieron el diseño del transmisor líquido a la solicitud de Bell, antes de que se procesara de forma oficial. Es vital mantener la neutralidad al revisar estos documentos, así que para ser justos con nuestras fuentes, debemos exponer también el lado de la defensa de Bell. Por supuesto. Los defensores de Alexander Graham Bell argumentan que su trabajo era producto de años de investigación previa sobre el telégrafo armónico. Y de sus propios estudios avanzados de acústica. Señalan que la ley de patentes no requería un prototipo funcional en ese preciso momento. Y argumentan que el transmisor propuesto por Gray, en la práctica, no era operativo a gran escala. Además, los registros muestran que cuando Bell logró hacer funcionar su teléfono de verdad 3 días después, el 10 de marzo de 1876, ocurrió algo curioso. ¿Qué pasó? Aunque usó un transmisor líquido para esa famosa primera prueba donde llamó a su asistente Watson, más adelante descartó ese método por completo. Ah, claro. Terminó utilizando un transmisor de inducción electromagnética para sus modelos comerciales. Como analistas, exponemos ambas posturas con total objetividad. La fuerte hipótesis del plagio contra la defensa del genio independiente de Bell. Y hay un factor crucial para entender por qué Elisha Gray no peleó con uñas y dientes ese mismo día en Washington para detener a Bell. Un error de cálculo empresarial de proporciones épicas. En esa época, Elisha Gray era una figura importante en Western Electric, el mayor fabricante de equipos eléctricos del país. Sí. Él, junto a otros magnates de la telegrafía, consideraba que la comunicación por voz no tenía valor comercial. Espera, ¿pensaban que hablar a distancia no era negocio? Exacto. Las empresas de telégrafos ya podían manejar un gran volumen de mensajes en código Morse con mucha eficiencia. Para Gray y sus inversores, el verdadero gran negocio era el telégrafo multiplex. La capacidad de transmitir varios mensajes de telégrafo a la vez por un solo cable. Y siguiendo el consejo de sus abogados y de sus socios financieros, Gray decidió enfocar su tiempo y su dinero en perfeccionar el telégrafo multiplex. Al hacerlo, dejó el camino libre sin resistencia inmediata para que Alexander Graham Bell se adueñara del concepto legal del teléfono. El cálculo de Gray es la puerta de entrada a lo que vino después,
el nacimiento de un imperio corporativo sin precedentes. Tras conseguir la patente en marzo de 1876, Bell necesitaba capital para comercializar el invento. Lógico. Como dato irónico, los documentos muestran que un tiempo después Bell ofreció vender su patente del teléfono nada menos que a Western Union. La ofreció por $100,000. Sí, a la misma empresa que había extraviado el prototipo de Antonio Meucci años atrás. ¿Y qué hizo Western Union? Rechazaron la oferta. Consideraron que el precio era exorbitante por un aparato que no veían como una amenaza para su negocio telegráfico. Un directivo llegó a llamarlo un juguete eléctrico. Sin duda uno de los peores errores empresariales en la historia corporativa moderna. Y Western Union tardó muy poco en arrepentirse de esa decisión. Al ver el enorme potencial del mercado telefónico naciente, intentaron entrar a la fuerza. Utilizaron las patentes secundarias de Elisha Gray y de otro inventor, Thomas Edison, para crear su propia red telefónica. Esto obligó a la incipiente empresa de Bell a reaccionar de manera feroz. Para sobrevivir a este gigante, la empresa de Bell, que se formalizó en 1877 como la Bell Telephone Company, tuvo que negociar. Firmaron un acuerdo con Western Union. Les otorgaron un 20% de los beneficios derivados de la comercialización del invento durante 17 años. Y a cambio de ese porcentaje, Western Union se retiró del negocio telefónico. Ese pacto sentó las bases de lo que pronto sería un monopolio titánico en las comunicaciones mundiales. La Bell Telephone Company eliminó a su mayor competidor comprando su salida del mercado. Pero mantener ese monopolio no fue un camino de rosas, se forjó a sangre y fuego en los tribunales. La guerra legal que desató la patente original de Bell es asombrosa por su escala. Los registros judiciales muestran que la compañía de Bell se enfrentó a 587 demandas en contra de su patente. Es una cifra abrumadora. Lidiar con 587 demandas requiere un ejército de abogados y recursos financieros casi infinitos. La disputa escaló tanto que 5 de esos casos llegaron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una serie de litigios consolidados conocidos como The Telephone Cases. Los casos del teléfono. Estos fallos judiciales fueron tan extensos y complejos que ocuparon todo el volumen 126 de los reportes oficiales de Estados Unidos. Y en el clímax de esta batalla épica, la Corte Suprema estuvo a un solo voto de anular la patente de Bell. El nivel de tensión en esos tribunales debió ser inmenso. Y aquí es donde retomamos la tragedia de Antonio Meucci, porque el desenlace de su historia es la parte más sombría de esta guerra legal. Cuando Meucci se enteró del éxito arrollador de Bell, intentó por todos los medios reclamar su prioridad como inventor original. Las evidencias de Meucci eran tan sólidas que el propio gobierno de los Estados Unidos llegó a iniciar acciones legales por fraude contra la patente de Alexander Graham Bell. El secretario de Estado de ese entonces revisó los documentos. Declaró en público que existían pruebas suficientes para dar prioridad a Meucci sobre Bell. Pero tener la razón moral e histórica no siempre significa ganar en un tribunal. En 1886, en medio de estos procesos judiciales interminables, Meucci descubrió algo terrible. Tuvo que demandar incluso a su propio abogado. Descubrió que la poderosa empresa de Bell había sobornado a su defensa para perjudicar su caso desde adentro. A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense por anular la patente de Bell por fraude, el proceso legal se estancó en un pantano burocrático. Los abogados corporativos de la compañía de Bell utilizaron toda clase de recursos legales, apelaciones infinitas y maniobras dilatorias. En la práctica, su estrategia fue alargar el proceso hasta que la biología hiciera su trabajo. ¿Y la estrategia funcionó? Antonio Meucci falleció en octubre de 1889, en la pobreza extrema y sumido en la amargura. Nunca vio un solo centavo de su invención, ni recibió el reconocimiento de su talento en vida. Tras su muerte, el caso gubernamental por fraude perdió impulso y fue cerrado. Es un cierre muy amargo. De las 587 demandas que enfrentó, la compañía de Bell no perdió ni un solo caso que llegara a una sentencia final. Esa victoria absoluta en los tribunales es lo que cimentó a la empresa como un imperio intocable. La historia la escriben los vencedores. Y durante más de un siglo, los libros de texto, las escuelas y las enciclopedias en todo el mundo
proclamaron a Alexander Graham Bell como el único y absoluto inventor del teléfono. Pero la historia tiene una forma curiosa de buscar el equilibrio, aunque tarde más de un siglo en lograrlo. El desenlace institucional de esta batalla ocurrió en nuestra era contemporánea. El 11 de junio del año 2002, 125 años después de la creación de la empresa de Bell, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Resolución 269. Ese documento es un hito de la justicia histórica. En esa resolución se reconoce de forma oficial el trabajo de Antonio Meucci. El texto afirma que su vida y sus logros deben ser honrados. Reconoce que él demostró y publicó su invento en 1860, mucho antes que Bell. Es una admisión clara por parte del gobierno de que si Meucci hubiera tenido los $10 para renovar su advertencia de patente en 1874, ninguna patente podría haber sido otorgada a Bell. Entonces, al repasar toda esta documentación, desde los cuadernos de Meucci hasta los registros de la Corte Suprema, ¿cuál es el gran aprendizaje de esta red de eventos? El gran aprendizaje es que la genialidad técnica por sí sola no es suficiente en el mundo real. ¡Claro! Tener una idea revolucionaria en un laboratorio o en el sótano de una casa es apenas el primer paso del proceso de innovación. La historia del teléfono es la prueba definitiva de que la capacidad de financiar esa idea, protegerla mediante el complejo sistema legal de patentes y tener la agudeza comercial para entender su potencial a futuro, es lo que determina quién escribe la historia. Es una dinámica fascinante sobre el poder. En aquella época, el sistema de patentes de los Estados Unidos premiaba, en teoría, al primero en inventar un dispositivo. Pero en la práctica y en los tribunales, los recursos económicos sin límite y un ejército de abogados estratégicos inclinaron la balanza hacia el capital. Es una lección brutal de negocios, tecnología y derecho. Y es un análisis que nos deja pensando mucho más allá del siglo XIX. Sin duda. Vimos cómo individuos sin conexión alguna, como Meucci en Nueva York, Reis en Alemania, y Bell y Gray el mismo día en Washington, lograron transmitir sonido mediante electricidad casi a la vez. Es una sincronía increíble. Lo que nos deja con una reflexión para quienes nos escuchan. Al ver esta carrera histórica en paralelo, ¿son los grandes inventos destellos de genio individual? ¿O son consecuencias inevitables que surgen cuando el nivel tecnológico de la humanidad está listo para dar el siguiente paso? Queda sobre la mesa. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.